Bien, vamos a conversar con el profesor Benigno Alarcón. Él es director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a hacer un balance, ¿no?, por decirlo de alguna forma, de lo que fue el episodio electoral del día domingo. Han surgido en las últimas horas múltiples interpretaciones, comentarios, lecturas, y ya muchos comienzan a visualizar, bueno, pero si el escenario está copado por el gobierno a propósito de las municipales, ¿qué se puede entonces vislumbrar hacia unas elecciones presidenciales en el año 2018? Hay mucha tela que cortar, Benigno, así que entremos en detalle y te escuchamos. Gracias por venir. Bueno, buenos días, Carlos, y gracias por la oportunidad de compartir con tu audiencia. Yo creo que estamos en tiempos yo los llamaría de interpretaciones peligrosas, ¿no? Por decirlo así. Yo no tengo la menor duda de que el gobierno está básicamente tratando de manejar una secuencia electoral a su favor, aprovechando justamente los momentos de desencanto, los momentos de desilusión, los momentos de desesperanza, que son digamos que las principales emociones que aparecen en cualquier estudio de opinión, y tratando justamente de montarse en esa ola para ganar procesos electorales. Lo vimos en las regionales, lo vimos en las municipales, y esto de alguna manera permite pronosticar que el gobierno va a tratar de adelantar de manera significativa las elecciones presidenciales. Pero algo que hay que tener muy claro es que los últimos dos procesos electorales que hemos visto en nada significan que el mapa político venezolano ha cambiado. Seguimos teniendo un país donde aproximadamente un 70% rechaza al gobierno y quiere un cambio político, contra un 25% aproximadamente que lo sigue apoyando, y esas condiciones y esas tendencias siguen allí presentes y no han cambiado como resultado de estas elecciones. Ahora, en el escenario social, ¿cómo la gente que se abstuvo, que no participó, que quiere el cambio, puede interpretar el resultado electoral del día domingo? Porque el gobierno está manejando la idea, y desde el mismo domingo lo dijo, de triunfo abrumador y arrollador. En este caso, la gente puede sentirse, o puede sentir ese peso, digamos, desde el punto de vista de la promoción y de la propaganda del gobierno. Sí, y no tengo ninguna duda que ese es el sentimiento que está presente en este momento. Ahora, lo que sí creo que es fundamental es tratar de entender, porque puede haber varias hipótesis y creo que vale la pena tratar de precisar exactamente qué es lo que sucede. Si el comportamiento de los electores en estas dos últimas elecciones implican un rechazo hacia la oposición o un rechazo hacia el Consejo Nacional Electoral. Una cosa que nosotros no podemos olvidar es que en este último proceso electoral la mayor parte de los partidos de oposición no participó. Y aún así, la gente teniendo candidatos que no representaban necesariamente a la MUT, terminaron no votando. Y esto lo que puede implicar es la falta de esperanza hacia soluciones electorales y una gran desconfianza hacia el Consejo Nacional Electoral. Creo que eso es muy peligroso porque justamente la democracia se inventa como mecanismo de resolución de conflictos, como una forma de que la gente básicamente resuelva sus diferencias políticas a través de los votos y no a través de otros caminos. Ahora, ¿tú crees que de cara a lo que puede ser un evento electoral presidencial el año 2018, no sabemos la fecha aún, la formalidad es en diciembre, pero frente a este triunfo que promueve el gobierno, pudieran adelantar esos comicios, como bien señalas? ¿Tú crees que la gente se motive, la gente se anime en una elección presidencial a sabiendas que tiene desconfianza por el árbitro? Bueno, yo creo que la desconfianza por el árbitro viene desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo, nosotros hemos venido... En el 2015 se ganaron con ese árbitro unas elecciones de manera contundente. Así es, y ya para ese momento, incluso antes, teníamos niveles de desconfianza hacia el Consejo Nacional Electoral muy altos de parte de los electores de oposición. O sea que no solamente esto se puede explicar desde el punto de vista de la desconfianza. Yo creo que esto tiene que ver mucho con el nivel de expectativas que la gente tenga sobre la posibilidad de conseguir una salida por la vía electoral. Uno hoy, cuando se pasea por las redes sociales, y ojo, no se puede decir que las redes sociales de alguna manera son espejo de la sociedad. Creo que una encuesta científicamente armada es mucho más precisa para decirnos eso. Hay una gran manipulación en esas redes. Sí, ¿no? pero cuando uno revisa básicamente la opinión, uno lo que está encontrando es que la gente pierde la esperanza de que pueda haber una solución electoral. Posiblemente un estudio te va a decir exactamente lo mismo, que la gente ha perdido esperanza en que la solución vuelva a ser electoral. ¿De qué depende la participación de la gente? De las expectativas. Claro. Si la gente cree que aún, a pesar del Consejo Nacional Electoral, a pesar de reglas claras, a pesar de resultados que generan mucha desconfianza, como el de este domingo, si la gente cree que la salida puede ser electoral, la gente participará. Ahora, es interesante porque
existen otras variables que surgen. El mismo día domingo estaba anunciando Maduro, por ejemplo, que los partidos que promovieron la abstención, según su punto de vista, los que no participaron deben desaparecer del escenario político. Eso no va a ser tan fácil y abre también una nueva rendija para la controversia. O sea, los partidos más importantes que decidieron no involucrarse en el proceso del domingo, ¿cómo desaparecen? Bueno, yo creo que... ¿Por orden de la constituyente plenipotenciaria? Y yo creo que lo que acabas de señalar es uno de los temas más preocupantes de lo que vimos el pasado domingo, incluso mucho más preocupante que el resultado electoral, porque el resultado electoral mal que bien se esperaba. Lo que no se esperaba es que se dijera que casi el 50% de los electores, 9 millones de personas que nunca vimos, hubiesen participado en ese proceso. Hay una gran duda sobre el nivel de participación. Pero claro, hay obviamente un esfuerzo por legitimar esos resultados, pero esa afirmación es muy preocupante porque desde hace, yo diría que aproximadamente desde el año 2013, 2014, nosotros venimos diciendo que la tendencia es hacia la autocratización del gobierno. ¿Y qué implica esto? Depender menos de las elecciones y depender más del control por la fuerza de este proceso. La tendencia cuando los gobiernos dejan de ganar elecciones es caminar hacia autoritarismos de partido único. Y justamente pareciera que el gobierno camina hacia allá, que es la tendencia que vimos en Nicaragua con la ilegalización de los partidos políticos, que vamos caminando en esa dirección. Ahora fíjate, el domingo también se presentaron otras, bueno, se presentaron no nuevos factores, se ratificaron y se denunciaron factores de irregularidades. Así es. La utilización del carnet de la patria, la confusión de que no era la cédula sino el carnet de la patria para votar, la gente hacía más cola en el carnet para que reflejara el carnet de la patria su participación que la cola en el centro electoral mismo. Esto es un mecanismo interesante, novedoso de alguna forma, pero es una manera de controlar, ¿no? Y de ejercer presión sobre un colectivo. Novedoso en el caso de Venezuela, bueno, no tan novedoso porque no olvidemos las misiones y los mecanismos anteriores. Pero ahora esto parece ya... Esto es un sustituto que más que prometer cosas nuevas, lo que hace básicamente es explotar las necesidades básicas de la gente. En un momento de escasez, en un momento de hambruna, en un momento de carencia de medicinas y de otros elementos que son básicos para la supervivencia de la gente. Yo creo que lo peligroso básicamente de este proceso es que aprovecharse de estos mecanismos y tratar de explotar estos mecanismos electoralmente puede ser muy peligroso. La historia de la humanidad nos enseña un poco cómo estos mecanismos de dominación a través de la necesidad, a través del hambre, a través de tratar de dominar a la gente de estas formas, termina de alguna manera implosionando en muchas ocasiones y haciendo que la gente se rebele contra gobiernos que hacen este tipo de cosas. Y esto justamente es lo que explica por qué el gobierno está absolutamente negado a cualquier ayuda humanitaria, porque eso reduciría el nivel de dependencia hacia el gobierno y generaría otras formas de ayudar a la gente que evidentemente para el gobierno no resultan en este momento deseables, sobre todo de cara hacia una posible elección presidencial adelantada. Finalmente y con brevedad, Benigno, ¿cuál será la postura de la oposición? ¿Qué lectura le pueden dar a lo que ha ocurrido el día domingo de cara a lo que será un próximo compromiso en 2018? Bueno, yo creo que la oposición, no sé cuál va a ser la lectura, creo que todos estamos esperando pronunciamientos, hubo un comunicado que ha estado circulando en las últimas horas, pero yo creo que la oposición tiene el deber, la responsabilidad de hablar con muchísima claridad a la gente, de indicar un camino, una estrategia para poder ir hacia ese cambio de gobierno que de alguna manera el 70% de la población aspira. Si no es capaz de hablar con claridad de ese camino y de generar expectativas positivas, no podemos esperar resultados distintos a los que hemos tenido en estos procesos electorales. Bueno, Benigno, muchas gracias por tu análisis, por tus comentarios en la mañana de hoy. Bueno, amigos, vamos a una pausa. Al regreso, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.